Ok. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gilmer Cano, soy colaborador de IGEAS Consultores y esta noche les voy a estar acompañando en calidad de moderador. Le damos la bienvenida a la conferencia Los aspectos procesales de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que está organizada por IGEAS Consultores. Este evento contará con la participación del abogado Joel Enrique Córdoba Rojas. Damos la bienvenida al doctor Joel Enrique Córdoba Rojas, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en responsabilidad de la empresa y compliance por la Universidad de Salamanca de España. Previo al inicio, por favor le pido que apaguen sus micrófonos. Adelante, doctor, puede empezar su ponencia. Bien, ante todo, reciban un saludo, un cordial saludo, muy buenas noches, y agradecer a IGEAS Consultores por la invitación que han hecho a mi persona y por confiarme el poder hablarle a su público sobre un tema para algunos todavía quizás un poco novedoso, para otros quizás algo que ya están observando, ya están pudiendo ver, pero que en definitiva, teniendo en cuenta el desarrollo de nuestra legislación y el desarrollo de nuestra doctrina a nivel nacional, es un tema de vital importancia, ¿no? Bueno, el tema o el título de la ponencia del día de hoy es aspectos procesales sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque particularmente considero que en los últimos años, en los últimos 20 años, a nivel de la legislación nacional y mucho más a nivel a nivel de la doctrina nacional y mucho más a nivel de la doctrina internacional, se ha venido discutiendo sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Sobre si la persona jurídica puede o no ser sujeto plausible de una sanción bajo los mismos términos que una persona física en el ámbito penal. Entonces, esa discusión que data de muchos años atrás, se ha visto, digamos, entre comillas, zanjada, debido a que ya en varias legislaciones se ha establecido como posible el hecho de sancionar penalmente a una persona jurídica, ¿no? Entonces, esa tendencia en el ámbito sustantivo, esa discusión que se ha generado en el ámbito del derecho penal sustantivo, quizás no ha ido de la mano sobre una discusión bajo los mismos términos en el ámbito del derecho procesal, lo cual desde nuestro punto de vista genera un problema, como ya lo vamos a explicar a continuación, ¿no? Porque de nada, a veces de nada sirve tener instituciones en el ámbito del derecho penal sustantivo si es que no podemos establecer tanto legislación como instituciones en el ámbito del derecho procesal, ¿no? Podríamos llegar a estar frente a normas muertas desde su nacimiento, ¿no? Entonces, esa circunstancia y esa preocupación han hecho que dediquemos un poco nuestras reflexiones y nuestra dedicación a estudiar, y nuestro tiempo a estudiar lo que importaría también tener una responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito procesal, ¿no? Entonces, esas han sido las motivaciones que nos han llevado a preguntarnos y a reflexionar un poco sobre lo que va a implicar es un nuevo contexto de regulación de la responsabilidad, para algunos, entre comillas, administrativa de la persona jurídica, para otros una responsabilidad penal pura y dura de la persona jurídica. Entonces, teniendo en cuenta ese marco, hemos visto por conveniente dividir nuestra exposición en dos líneas o en dos bloques claramente diferenciados, ¿no? Por un lado, establecer aspectos generales o una especie de antecedentes que implican sobre la relación la relación que ha tenido en el pasado la persona jurídica con el proceso penal, porque obviamente no es una relación novedosa o una relación que surja desde ahora, sino que hemos tenido previamente
digamos, vínculos o conexiones entre la persona jurídica y un proceso penal, ¿no? Y como segunda parte vamos a hablar en concreto de algunos problemas que nosotros, no solo nosotros, ¿no? En general la doctrina que se está abocando a estudiar estos problemas o este fenómeno, están identificando que puedan presentarse en el ámbito procesal de la responsabilidad penal y la persona jurídica, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos dos espacios, vamos a proceder a la ponencia del día de hoy, ¿no? Y ojo, teniendo en cuenta también que como es un tema nuevo, quizás mi persona traiga más que respuestas últimas y definitivas, por sobre todo preguntas, ¿no? Y preguntas que inviten a la reflexión y que nos inviten a que más personas puedan dedicarse a reflexionar sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a empezar hablando de, en principio, los antecedentes que podemos encontrar en una relación de persona jurídica y proceso penal, ¿no? Eh, Debemos de tener en cuenta que persona jurídica y proceso penal en nuestra legislación, hablando en específico del Perú, no tienen una vinculación nueva, es decir, no estamos hablando de que la persona jurídica va a participar en un proceso penal solamente recién a partir de la ley 3424, ¿no? Sino que la relación entre persona jurídica y proceso penal podemos identificarla nosotros desde el año de 1991 con la promulgación del Código Penal de 1991. ¿Por qué? Porque desde el Código Penal de 1991 se introdujo a nuestra legislación una figura novedosa, ¿no? Y esa figura es denominada como las consecuencias accesorias, ¿no? El artículo 104 y 105. Y tenía como, digamos, ¿qué traía esta figura de las consecuencias accesorias contra la persona jurídica? Básicamente nos decía que en un proceso penal que está instaurado y que está seguido para perseguir a una persona física que ha cometido un hecho delictivo, también se podía establecer al momento de imponer una sanción unas consecuencias sobre una persona jurídica. Entonces, la persona jurídica de alguna manera también era parte de ese proceso penal y podía estar sometida a las consecuencias que puedan derivar del mismo, ¿no? Entonces, proceso penal, entonces, desde este momento ya se había previsto, se había regulado que la persona jurídica podía ser incorporada al proceso penal, ¿no? Ahora bien, sin embargo, si bien es cierto, ya se había establecido el tema de las consecuencias accesorias, había un problema o se generó un problema, ¿no? ¿Cuál fue ese problema respecto de las consecuencias accesorias? El problema fue que se hizo imposible la viabilización de estas consecuencias accesorias, y ello por dos cuestiones que nosotros identificamos de un modo puntual, ¿no? La primera cuestión es que las consecuencias accesorias era una institución un tanto novedosa en nuestra legislación, no teníamos digamos, antecedentes jurisprudenciales y también teníamos, o nuestra, digamos, academia penal no se había centrado mucho en este ámbito, pero bueno, debido al contexto, los problemas penales que más nos preocupaban estaban abocados al ámbito del terrorismo y la lucha que significaba contra todo ese fenómeno, ¿no? Entonces, al introducirse esta figura de las personas jurídicas, en principio teníamos como defecto que la Academia Penal o la Academia Dogmática Nacional no tenía digamos, muchos estudios o muchos antecedentes o muchas personas que estén analizando este fenómeno. Y como correlato bastante indispensable sobre esta situación, es que en el ámbito procesal, o en el ámbito procedimental, como algunos quieran llamarlo para ese entonces, desde mi punto de vista en el ámbito procesal, en el ámbito procesal no encontrábamos una norma dentro del proceso penal que pueda, digamos, hacerle una especie de espejo y que permita viabilizar esta figura. Se reformó el Código Penal, se estableció las consecuencias accesorias, pero la reforma del Código Procesal Penal todavía tuvo que esperar muchos años para que pueda canalizarse, ¿no? Si bien es cierto, se habló de una reforma del Código Procesal Penal de ese entonces, pero la reforma del Código Procesal Penal no se dio en su integridad y solamente se tomaron en cuenta algunos artículos, pero se mantuvo en esencia la estructura que había sido establecida en el Código de Procedimientos Penales de 1940. Y como ustedes comprenderán, el Código de Procedimientos Penales de 1940, la posibilidad de que un ente jurídico que un ente colectivo como una persona jurídica participe de un proceso penal era todavía una situación un tanto extraña, ¿no? Sobre todo en ámbitos penales.
Entonces, bajo esa figura, el proceso penal sobre el cual se intenta plasmar el Código Penal de 1991 no tenían mecanismos que permitan viabilizar estas consecuencias accesorias porque, digamos, el contexto en el que surgió, en el contexto en el que se estructuró cada uno de los mecanismos de este código de procedimientos no estaba en función siquiera mínima o pensando mínimamente en la incorporación de una persona jurídica al ámbito procesal, ¿no? Entonces eso llevó que durante la década, que prácticamente dentro de los próximos 20 años a la entrada en vigencia de las consecuencias accesorias a nivel nacional no tengamos mayor incidencia o mayor, digamos, repercusión casuística de las consecuencias accesorias, ¿no? Se dice mucho que hasta el año 2010 solamente se había sido aplicado en 2 oportunidades el tema de las consecuencias accesorias, ¿no? Por un lado, el tema de, cuando se aplicó el caso de la discoteca Utopía y por otro lado, a la empresa Business Track, ¿no? Que se dedicaba a espionar, digamos, a hacer una especie de espionaje a algunos políticos y empresarios nacionales, ¿no? Y nacionales e internacionales. Entonces, podemos ver que la persona jurídica ya era parte de un proceso, ya podía ser, digamos, incorporado a un proceso penal, podía ser sujeto plausible de las consecuencias accesorias, pero esta ausencia de mecanismos procesales, esta ausencia de falta de discusión de espacios procesales que hizo que de alguna manera digamos, su vigencia, independientemente de la vigencia formal, la vigencia fáctica de la misma sea poco menos que cero, que ninguna, ¿no? Que a la larga podía haberse convertido en una norma muerta, ¿no? Entonces, en ese contexto, o sea, llegamos hasta el año 2010, en ese intermedio, en el año 2004, se produce un cambio, ¿no? La reforma procesal penal que se vio postergada en la década de los no retomó con fuerza y en el año 2004 se produjo lo que, bueno, algunos todavía denominan o denominamos el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal que importó una serie de modificaciones sustanciales respecto del viejo Código de Procedimientos Penales, en el proceso sumario pasó a convertirse en la estrella de la forma de juzgamiento de los delitos o de los criminales. Bien, sí, me está diciendo algo, creo. A ver, buenas noches, las preguntas serán por este medio. No, No, doctor, puede continuar. Puede ya, ya, continuar. Disculpa más ya. la interrupción. Perfecto, perfecto. No, más bien, discúlpame por no estar atento. ¿En qué estaba? Ya estábamos hablando de la reforma procesal del año 2004, ¿no? Bueno, les decía, el año 2004 se promulga un nuevo Código Procesal Penal y se entiende que este nuevo Código Procesal Penal materializaba la reforma un tanto frustrada que se dio en la década de los 90 y este Código Procesal Penal tenía variaciones sustanciales respecto al Código de Procedimientos Penales, ¿no? Y uno de los puntos importantes respecto al tema en cuestión o de las novedades que trae el Código Procesal Penal del año 2004 es justamente que ya digamos, regula, que ya se legisla en su contenido todo lo relativo a la participación de la persona jurídica dentro del proceso penal, ¿no? Habla de los derechos, digamos, de las obligaciones que tiene la persona jurídica dentro del proceso penal, pero asimismo también puntualiza cuáles van a ser los mecanismos de incorporación de la persona jurídica a un proceso penal, ¿no? Y ojo, se entiende que todo esto se hacía bajo la óptica de que la persona jurídica podía ser sujeto plausible de una consecuencia accesoria regulada en el artículo 104 y 105 del Código Penal, ¿no? Entonces, encontramos esta figura del Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Para poder viabilizar de alguna manera la incorporación de las personas jurídicas a un proceso penal, ¿no? Sin embargo, desde el año 2004 hasta el año 2016, 17 aproximadamente, o un poco menos, 2000, si recuerdo el informe del MINJUS, hasta el año 2014, 2015 aproximadamente, digamos, el empleo o el uso de estas figuras de incorporación de las personas jurídicas era mínimo, ¿no? Y se entiende ello en gran medida porque el Código Procesal Penal del año 2004 digamos, ha tenido un lento proceso de entrada en vigencia, ¿no? Su entrada en vigencia se ha dado primero en Guaura y así se ha ido, digamos, puesto en vigencia en los distintos judiciales del país de un modo lento y de un modo con todos los problemas que hay implicado, ¿no? Entonces, esa figura
limitó de alguna manera a todos aquellos que querían acudir a este Código Procesal Penal del año 2004, ¿no? Tal es así que en Lima, todavía, en Lima Centro, quiero decir, todavía estaba en vigencia el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, esa figura limitó también la viabilidad de la aplicación de las consecuencias accesorias para nuestra jurisprudencia o para nuestra academia penal, ¿no? Entonces, pero esa situación cambia de alguna manera cuando se establece mediante ley que el Código Procesal Penal tenía que entrar en vigencia a nivel nacional para todos aquellos delitos de corrupción de funcionarios. Y es quizás justamente en este marco en donde vamos a notar, conforme a un informe del Ministerio de Justicia, que se va a hacer un empleo y un uso digamos, de los mecanismos procesales que atañen a la persona jurídica con las consecuencias accesorias a diferencia de todo el tiempo que había pasado, ¿no? Tal es así que en este informe estamos hablando de entre 400 a 500 procesos penales en donde las personas jurídicas han sido incorporadas como sujetos plausibles de unas consecuencias accesorias, ¿no? Entonces podemos ver que en esta evolución el empleo de las consecuencias accesorias como una figura de imponer sanciones, para algunos de carácter administrativo para la persona jurídica, para otros de naturaleza penal, como por ejemplo lo dijo el acuerdo plenario en el año 2011, para imponer estas sanciones se vio limitado en gran medida por la ausencia de mecanismos procesales, por la ausencia de discusiones en el ámbito procesal que puedan repercutir en el empleo de estas, ¿no? Entonces, teniendo este escenario, teniendo este prospecto, es que quizás también gran parte de la preocupación de nosotros es que estas nuevas leyes que se están dictando no caigan en letra muerta y que hace necesaria su reflexión, ¿no? Entonces, en medio de este contexto, digamos, de explosión de la incorporación de personas jurídicas al proceso penal a través del Código Procesal Penal del año 2004, en el año 2018 se va a promulgar una nueva ley o una nueva forma de sanción de la persona jurídica, ¿no? El año 2018, mediante la promulgación de la ley 3424, se establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Entonces, la promulgación de esta norma generó básicamente un revuelo en el ámbito de la doctrina nacional, porque para muchos, incluso ya es una especie de tendencia interpretativa mayoritaria, estaríamos hablando en términos reales de una verdadera responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, eso generó todo un revuelo porque ya no íbamos a hablar sobre las viejas formas de sanción de la persona jurídica, que eran las consecuencias accesorias, sino estábamos hablando de una propia responsabilidad de la persona jurídica. Y si bien es cierto, esta norma entró en principio en vigencia, solamente haciendo referencia a un solo hecho delictivo, que es el cohecho activo transnacional. Sin embargo, con posteriores modificaciones se ha incorporado como ámbitos delictivos en donde la persona jurídica puede cometer este tipo de responsabilidades, al delito de lavado de activos, al delito de financiamiento del terrorismo, al delito de minería ilegal, entre otros, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación de las formas delictivas donde la persona jurídica puede tener un tipo de responsabilidad administrativa o penal, como quieran llamarlas, se ha ampliado, ¿no? Incluso en España, donde al principio también empezó para algunas figuras delictivas, en estos momentos están hablando de 30 tipos penales a los cuales se les aplica la responsabilidad penal. Ahí en España sí lo denominan con esos términos, la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? En Francia, la persona jurídica puede cometer todos los delitos de la parte especial, ¿no? Y así, entonces la tendencia probablemente sea que en ámbitos sustantivos se le termine imputando o se permita la imputación en términos administrativos o penales, como quieran denominarlo. No quiero entrar en esa discusión porque es una discusión en el ámbito sustantivo y que creo yo que aquí en el ámbito procesal podría desviarnos un poco del asunto, ¿no? Pero en lo sucesivo voy a llamarle responsabilidad penal para ir un tanto en línea de la interpretación mayoritaria, ¿no? Pese a que yo particularmente todavía tenga por ahí algunos reparos y que considere que esto pueda merecer aún un poco más de reflexión, un poco más de análisis para establecer una posición ya definitiva, ¿no? Entonces, pero para efectos prácticos o metodológicos vamos a denominarle responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Que es o que es la forma en cómo digamos, la doctrina mayoritaria lo está interpretando. Pues bien, entonces, teniendo en cuenta este contexto o esta nueva línea de tendencia,
habría que hacer, o cabía hacernos la misma pregunta, ¿no? Está bien, estamos regulando una nueva forma de responsabilidad de las personas jurídicas. Sin embargo, también estamos hablando de nuevas formas, digamos, estamos incorporándole a nuestra legislación mecanismos procesales que nos permitan viabilizar de manera efectiva estas nuevas instituciones del derecho penal. Y esa era una pregunta que quizás no se le hicieron, o que quizás sí se le hicieron el legislador, no lo sabremos. Lo cierto es que, al menos en esta ley, en la 3424, sí se hace referencia a algunas instituciones, a algunos mecanismos procesales, ¿no? Si bien es cierto de refilón, porque en una de las disposiciones complementarias transitorias se hace referencia a la tratativa procesal que iba a recibir la persona jurídica, teniendo en cuenta esta forma de imputación o esta forma de establecer su responsabilidad penal, ¿no? Y hacía referencia a que en lo sucesivo a la tratativa de la responsabilidad penal en el proceso penal se tenía que hacer referencia básicamente a lo que dictaba el artículo 91 y siguientes del Código Procesal Penal, ¿no? Que básicamente eran los mismos que habían sido construidos o habían sido promulgados en función a la persona jurídica como sujeto plausible de una consecuencia accesoria, ¿no? Entonces, el Código Procesal Penal establece esa nueva forma de responsabilidad penal de la persona jurídica, pero digamos, como respaldo procesal nos establece que debemos de remitirnos a todo aquello que ha sido regulado en el Código Procesal Penal del año 2004, que solicita, que regula la forma en cómo debe ser tratada o cómo debe ser incorporada las personas jurídicas en un proceso penal, ¿no? Y también hay que reconocerlo, ¿no? Donde sí se hace referencia quizás de un modo mucho más específico respecto del proceso penal contra las personas jurídicas es en el ámbito de las medidas cautelares, ¿no? En las medidas cautelares sí se hace toda una innovación, sí se hace todo un desarrollo mucho más específico, y nos establecen eh, medidas cautelares de un modo concreto o de un modo, digamos, especial para las personas jurídicas, porque obviamente las medidas cautelares que se pueden aplicar a una persona física, como una medida restrictiva o una prisión preventiva, no se podía aplicar a una persona jurídica, ¿no? Estas personas jurídicas se le puede aplicar otro tipo de medidas, como por ejemplo la intervención en el órgano de administración de la persona jurídica, entre otros, ¿no? Pero no vamos a entrar a detallar en ese punto, que también sería interesante, eso para si es que hay la posibilidad, para una exposición posterior, ¿no? Pero entonces, digamos, en ámbitos procesales, esta nueva ley lo que sí nos ofrece de manera específica es esta figura de las medidas cautelares, pero en el ámbitos procedimentales genéricos nos está haciendo referencia a lo que ya regulaba el Código Procesal Penal del año 2004, básicamente en los artículos 90, 91 y siguientes, ¿no? Entonces, eso nos debería llevar a una pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta los antecedentes que, digamos, a nivel nacional habíamos tenido con las consecuencias accesorias, la legislación procesal y todos los efectos que ello tuvo, cabe preguntarnos, ¿no? ¿Es suficiente? ¿Basta? ¿Es idóneo que enfrentemos esta nueva situación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas bajo las mismas normas que ya están vigentes y que estaban constituidas básicamente en función a las personas jurídicas, pero como sujeto plausible de una consecuencia accesoria, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que debe o que surge de un modo principal, que es justamente la que debemos de responder poco a poco, ¿no? Pues bien, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer a continuación es entrar a enfocar el problema de un modo, ¿cómo podríamos denunciarlo? Problemático, ¿no? Si bien es cierto, el proceso penal digamos, tiene varias aristas sobre las cuales nosotros podamos explorarlo. Tenemos el mismo proceso penal en sí, tenemos la fase de investigación, tenemos la etapa intermedia, la etapa de juicio, tenemos a los sujetos procesales, tenemos a los procesos especiales, en fin, ¿no? Toda una serie de temáticas que nosotros podríamos tener en consideración cuando hablamos del proceso penal, y obviamente por razones de tiempo y por razones digamos, metodológicos de la propia exposición, no podíamos hablar de ninguno digamos, de todos ellos en su completitud, ¿no? Es así que vamos a tratar de hablar en este momento, en específico, de solamente algunos problemas procesales, ¿no? Es quizás que el primer problema que me surge a mí es el problema de la incorporación, ¿no? Porque el Código Procesal Penal del 2004 habla en específico de la incorporación de las personas jurídicas.
al proceso penal. Y al decirnos la nueva ley que se tiene que regular también bajo los aspectos de, del Código Procesal Penal del 2004, entonces queda ahí una incertidumbre, ¿no? Y esto lo planteo por lo siguiente, ¿no? Si la persona jurídica, a partir de este momento, eh, digamos, ya es un sujeto procesal en sí, pero un sujeto procesal pasivo que tiene la misma importancia y el mismo valor y tiene los mismos derechos que una persona natural en un proceso penal, eh, ¿por qué razón no se le podría a ella digamos, solicitar la incorporación en un proceso penal de la misma forma en cómo se establece para la incorporación de las personas físicas, ¿no? A las personas físicas se les incorpora a un proceso penal a través de bueno, puede ser el tema de las diligencias preliminares o una disposición una disposición de formalización de la investigación preparatoria o en su defecto mediante una ampliación de la misma, de esta disposición, ¿no? En donde se establece, digamos, una imputación en concreto para todos los sujetos procesales que están siendo digamos, investigados y sobre los cuales puede recaer una imputación, en su defecto se les puede sobreseer la investigación, ¿no? Sin embargo, digamos, las personas jurídicas, teniendo en cuenta la legislación, ¿no? que está vigente, tendrían un tratamiento especial respecto de las personas físicas para viabilizar su investigación. Y este tratamiento especial sería justamente la incorporación del 90, a partir del 90-91, ¿no? Que se realice toda una audiencia especial de incorporación de las personas jurídicas al proceso penal, incluso bajo los mismos términos que la audiencia del actor civil o del tercero civil responsable, ¿no? Entonces, y ello genera todo un problema, porque esa audiencia de incorporación de las personas jurídicas ha despertado dentro de la judicatura una doble posición. Por un lado están aquellos que señalan que esta incorporación de la persona jurídica, bueno, no merece mayor trámite, basta con que la imputación sea concreta, esté establecida de un modo, digamos, coherente, y se debe de incorporar a la persona jurídica, mientras que por otro lado se está solicitando que el juez realice un pequeño juicio de valoración sobre los elementos de condición que está presentando el Ministerio Público para ver si es que la persona jurídica al final puede o no puede ser plausible de estas consecuencias accesorias, ¿no? Entonces, si nosotros asumimos esta segunda posición, que es una posición que digamos, ha sido desarrollada incluso por una sala penal, estaríamos dándole cierto privilegio a la persona jurídica respecto de las personas naturales, porque las personas naturales, digamos, la disposición de formalidad de la investigación está en manos exclusivas del Ministerio Público, ¿no? Independientemente de que se pueda hacer una especie de control a partir de una audiencia de tutela, independientemente de esa figura, ¿no? Sin embargo, estamos diciéndole que para que el Ministerio Público digamos, impute a una persona jurídica, investigue a una persona jurídica, tiene que todavía solicitarle la autorización al juez, ¿no? Y si ese juez tiene que simplemente realizar un control formal o en su defecto tiene que realizar todavía un control e identificar digamos, algunos indicios de la posibilidad de imponérsele una sanción. Entonces, mm, vamos, ¿no? Si estamos hablando de la responsabilidad penal de la persona jurídica y si estamos tratando de darle un estatus similar tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas, porque en su tratamiento a una le da ciertos privilegios en desmedro de la otra, ¿no? Entonces, quizás ahí nosotros podríamos sugerir que la incorporación de las personas jurídicas a un proceso penal se dé bajo bajo el mismo mecanismo que por el cual se realiza la incorporación de las personas físicas a un proceso penal, ¿no? Y ello también está en función a lo siguiente, ¿no? La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una responsabilidad penal autónoma. No deriva no está sujeta a que se identifique una responsabilidad, digamos, delictiva de una persona física. Es decir, la suerte de la persona jurídica no depende de la suerte de la persona física, como era el caso del tema de las consecuencias accesorias, ¿no? Porque en las consecuencias accesorias, básicamente lo que se sancionaba era a una persona jurídica que había sido instrumentalizada por, digamos, uno de sus miembros, o pero incluso por una persona ajena a ellas, o en su defecto había sido empleada toda su estructura organizativa para favorecer u ocultar un hecho delictivo, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos en cuenta esas formas de imputación, la persona jurídica
en las consecuencias accesorias y en su responsabilidad penal radica básicamente en que su responsabilidad es derivada de un hecho principal, que es el hecho de la persona física, y en el otro, tal y como está regulado, su responsabilidad, si bien es cierto, su hecho está conectado al hecho de una persona física, pero su responsabilidad no es accesoria a la responsabilidad de una persona física, sino que su responsabilidad se entiende que tendría que ser autónoma, porque estamos hablando de una responsabilidad autónoma de la persona jurídica, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, eh, ¿por qué darle un trato diferenciado nuevamente a la persona jurídica? ¿No? Y les decía, ¿no? Si estamos hablando digamos, de que la responsabilidad penal de la persona jurídica puede establecerse de un modo autónomo y no necesitará, digamos, o no es accesoria a la responsabilidad de una persona física, podemos hablar incluso de procesos penales que puedan ser, digamos, iniciados sin que puedan existir dentro del mismo una persona física. Pongámonos en el supuesto de que digamos, hay el hecho cometido por uno de digamos, la persona física, comete un hecho de ilícito, pero también se quiere imputar a la persona jurídica, pero contra esta persona física la acción penal, digamos, se ha extinguido, ¿no? Y la extinción de la acción penal puede darse por muerte. Digamos, esta persona física ha fallecido, se extingue la acción penal contra esta persona física, pero ¿qué sucede contra la persona natural? Bajo el esquema de las consecuencias accesorias, bueno, si es accesorio, no pasa nada, pero bajo el esquema de una responsabilidad penal de la persona jurídica, se entendería que el proceso penal tendría que continuar, ¿no? ¿Y cómo iniciaríamos ese proceso penal? Si tenemos en cuenta que la regulación del Código de 2004 habla de una incorporación a proceso de la persona jurídica. Se entiende que la lógica no entraría, ¿no? Entonces, ahí existiría, al menos desde nuestro punto de vista, un pequeño inconveniente respecto a la forma en cómo se debe de incorporar a la persona jurídica dentro de un proceso penal. Muy bien, esto nos lleva a otro objeto de discusión que incluso yo he tratado en un trabajo justamente para mi curso de especialización en responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Que viene a ser las diferencias entre el objeto procesal de la responsabilidad de la persona jurídica bajo la figura de las consecuencias accesorias o de la responsabilidad de la persona jurídica bajo la forma de una responsabilidad penal propia, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objeto procesal que se tiene en una o cuál es el objeto procesal que se tiene en el otro? Si es que son lo mismo, entonces quizás no tendría mayor diferencia en hacerles un trato distinto en uno y otro supuesto, ¿no? Pero si son cuestiones distintas, habría sí que ver de qué manera este objeto procesal, ya a nivel de proceso, puede generar cierta variación de tratamiento y cierta variación incluso en los derechos y obligaciones que tienen ambos respecto que tienen ambos al interior de un proceso penal, ¿no? Entonces, para establecer, digamos, cuál es la diferencia entre el objeto procesal de la persona, digamos, de la responsabilidad de la persona jurídica a partir de las consecuencias accesorias y el objeto procesal de la persona jurídica a partir de una responsabilidad penal, tendríamos que ir en principio a tal y como está regulada las normas, ¿no? Para no ahondar en detalles, que podría explayarme, pero ya veo que son las 6:42. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo dispongo? Me olvidé de preguntar. Yo entiendo que es una hora, ¿cierto? Entiendo que es una hora. Para Puede continuar, doctor, no hay ningún inconveniente. Lo que usted considere para su tema, para que culmine de forma adecuada, está bien. y bacán, perfecto, ¿no? Ya, perfecto, bien. Pero tampoco quiero extenderme ni quiero prolongar al público a soportarme o obligarlos a soportarme durante mucho tiempo, ¿no? Entiendo que tiene muchas cosas que hacer. Oye, entonces Gracias. les decía, el objeto procesal, estábamos en la figura del objeto procesal, de la responsabilidad, digamos, la diferencia entre el objeto procesal de una y otra, ¿no? Y ello, mm, para hablar de manera específica de ello, yo creo que podríamos establecer primero lo siguiente, ¿no? La persona jurídica en un proceso penal, antes del establecimiento de la responsabilidad penal de la misma, con anterioridad participaba de un proceso penal bajo los siguientes términos, ¿no? Tenía la participación digamos, como sujeto pasivo, una situación que no nos importa, porque como víctima del delito no creo que tenga mayor relevancia, ¿no? Pero en el otro ámbito, en la otra esfera, podía participar como tercero civil responsable, podía participar como, digamos, sujeto al cual se le pueda imponer una responsabilidad, una consecuencia accesoria, ¿no? En esos dos últimos supuestos que son quizás los que nos importan o que son los que nos interesan, que fueron las primeras formas de participación de la persona jurídica en un proceso penal,
El proceso en sí se estructuraba bajo una lógica. ¿Cuál era esa lógica? La lógica era que, digamos, lo principal o lo fundamental es lo que se le tenga que probar a la persona física, y lo accesorio o secundario era justamente lo que se puede derivar de esta responsabilidad que se pruebe sobre la persona física, ¿no? Que bien puede ser digamos, una responsabilidad a nivel de tercero civil responsable, una responsabilidad sobre el hecho civil o la responsabilidad civil derivada del delito, o por otro lado, lo que pueda significar una, digamos, la posibilidad de aplicarle una consecuencia accesoria, ¿no? Entonces, en esta forma de entender, el objeto procesal sobre el cual debían o podía discutirse respecto de los otros fundamentos era básicamente el mismo hecho, el mismo objeto procesal que se le estaba imputando a la persona física, ¿no? Entonces, salvo algunos matices que se pueden encontrar al interior de ellos, ¿no? Pero el objeto principal, el hecho principal que se tenía que probar dentro de un proceso penal bajo estos dos parámetros era básicamente el hecho o el objeto procesal sobre el cual se le realizaba o le formulaba una imputación a esta persona física, ¿no? Sin embargo, y antes del sin embargo, y esto tenía como consecuencia que las consecuencias accesorias siempre eran consecuencias su propio nombre, ¿no? O que el objeto procesal de estas consecuencias accesorias siempre se estaban en función al objeto principal del proceso penal, que era el delito, ¿no? Entonces, esta figura de la accesoriedad hacía que, digamos, en la práctica, tanto el procesamiento como la imposición de una sanción penal significara o importara un descuido de lo que se tenía que probar respecto de la persona jurídica, ¿no? Porque básicamente lo que se tenía que probar de la persona jurídica es que si la persona jurídica o si el hecho delictivo había sido cometido no en el ámbito de, digamos, del objeto social de la persona jurídica, es decir, en el ámbito del desarrollo de sus actividades, o en su defecto se había empleado la figura de la persona jurídica para ocultar o favorecer un hecho delictivo, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que se evaluaba era la instrumentación que se había hecho de la persona jurídica para la comisión del delito, ¿no? Y la instrumentación, en algunos casos, para algunos jueces, incluso para alguna doctrina, sí, estaba basada por el simple hecho de que el hecho principal tuvo conexión con la persona física y se puede establecer un marco de conexión fáctico simple, sí, entonces ya fue un instrumento, ¿no? Porque el instrumento tiene una categoría bastante simple, bastante sencilla. Entonces, eso generaba que el objeto procesal de la persona jurídica en el tema del ámbito de las consecuencias accesorias no sea un objeto procesal propio, ¿no? Sino sea un objeto procesal siempre dependiente de lo que se pueda deducir, lo que se pueda probar dentro del proceso penal para la persona física, ¿no? Pero se entiende que toda esta situación es una situación completamente distinta, completamente ajena al nuevo contexto, a lo que, o a lo que se está regulando en estos momentos, ¿no? Porque en estos momentos ya no estamos hablando de un hecho, digamos, de una consecuencia accesoria, estamos hablando de una responsabilidad penal propia de la persona jurídica, es decir, debemos de establecer cuál es el hecho propio de la persona jurídica sobre el cual se le va a imponer una sanción de naturaleza penal, ¿no? Esa es la cuestión. Y tal y como está regulada la norma, estamos ya hablando no de que a la persona jurídica simplemente se le haya instrumentalizado, ¿no? Sino que la misma persona jurídica ha cometido el hecho delictivo y hay que probar justamente esa figura. Y probar que ha cometido el hecho delictivo bajo esta nueva norma implica dos cosas, ¿no? Implica en principio que se tenga que probar que quien ha cometido, la persona física que ha cometido o que ha tenido vinculación con el hecho delictivo es una persona que tiene una vinculación, digamos, directa y formal con la persona jurídica. Por eso se habla de en nombre de ella o en representación de ella, ¿no? A diferencia de las consecuencias accesorias que decía bueno, simplemente que el hecho haya sido cometido digamos, en el desarrollo de las actividades de la empresa, no te ponía esta restricción, pero la norma, nuestra última norma ya está poniendo esta restricción, o sea, que tiene que haber sido una manifestación de la propia persona jurídica. ¿Ya? Y lo otro es que los beneficios siempre recaigan en la persona jurídica, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces, digamos, esto ha generado toda una discusión dentro de la academia o dentro de la doctrina para ver cuál es el fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque recuerden que, si bien es cierto, podemos digamos, distinguir a la doctrina entre aquellos que aceptan la responsabilidad penal de la persona jurídica y aquellos que no aceptan la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero también es cierto que dentro de aquellos que aceptan la responsabilidad penal de la persona jurídica podemos hacer una gran distinción, ¿no? Que sería entre aquellos que establecen un hecho propio de la persona jurídica o aquellos, es decir, la autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica, o aquellos que hablan de un hecho, digamos,
bajo la hipótesis de la traslación de la responsabilidad de una persona física a una persona derivada, ¿no? O sea, entre esas dos teorías también habría que ver cuál es la que está adoptando nuestra legislación, y eso también puede, y eso repercute de un modo concreto en el objeto procesal de la, este, de la persona jurídica, el objeto procesal que va a tener, sobre el cual va a versar la imputación en contra de la persona jurídica, ¿no? Entonces, sin meternos mucho en esta discusión, que como le digo, es una discusión que tiene todo un río son ríos y ríos se han escrito sobre este punto y entiendo que se van a seguir escribiendo. Eh, la línea, o digamos, la tendencia doctrinaria nacional se ha enfocado un poco en el tema de que estamos ante una responsabilidad de la persona jurídica por hecho propio y que en última instancia lo que evalúan estas figuras es, digamos, una falta de control por parte de, o lo que se tiene que probar es que la persona jurídica no ha tenido un control respecto de sus actividades y la ausencia de estos controles ha derivado en, digamos, en el hecho delictivo, ¿no? Y ello lo emplean mucho justamente a partir de la figura del compliance, ¿no? Independientemente de para otros, por ejemplo, estén hablando de que el compliance es simplemente de que estamos en esta forma de responsabilidad de la persona jurídica, una especie de mixtura entre ambas posiciones, en las posiciones de la responsabilidad de la persona jurídica por hecho autónomo y la responsabilidad de la persona jurídica por un hecho, digamos, trasladado, ¿no? O por un hecho importado del actuar de otra persona física, ¿no? Pero básicamente se iba en la línea que les estoy haciendo referencia, ¿no? En la línea de que estamos ante una responsabilidad o el objeto procesal es probar que la persona jurídica no ha tenido los controles adecuados para sus actividades y ello ha devenido en la responsabilidad penal de la misma o en el hecho delictivo y por lo tanto la persona jurídica tiene que responder, ¿no? Entonces, respecto del objeto procesal, notamos que bajo esta línea interpretativa estaríamos hablando de dos objetos procesales completamente distintos, ¿no? Por un lado, un objeto procesal en donde la persona jurídica se tiene que probar si la persona jurídica fue instrumentalizada o no, y el hecho de la persona jurídica depende exclusivamente del hecho de la persona física, y por otro lado, estamos hablando de un hecho, de un objeto procesal distinto, autónomo a lo que viene a ser el objeto procesal de la persona física, ¿no? Aquí tenemos que hablar en específico sobre, digamos, si se establecieron o no se establecieron mecanismos de control dentro del interior de la persona jurídica para evitar justamente la comisión de este tipo de hechos delictivos, ¿no? Entonces, digamos, otra particularidad que podemos encontrar dentro de lo que tenga consecuencias procesales es justamente esta figura de los objetos procesales, ¿no? Porque ello deriva en el rol que se le vaya a dar o en la importancia que se le vaya a dar a la participación de la persona jurídica en el proceso penal. Normalmente estamos nosotros acostumbrados a que la participación de la persona jurídica en el proceso penal a través de los abogados de defensa en las consecuencias accesorias sea una participación complementaria, ¿no? Y que ellos siempre estén haciendo referencia en su línea de discusión, en su línea de defensa, a lo que pueda decir la línea de defensa de la persona física, ¿no? Incluso muchas veces eh, se da una especie de remisión absoluta la línea de defensa de la persona jurídica con la línea de defensa de la persona física. No puede haber digamos, una especie de consenso, ir ambos en una misma línea defensiva, pero puede darse en los otros supuestos, en el supuesto de la persona jurídica, o en el otro caso, en el caso de la persona jurídica, que incluso ambas líneas de defensa sean completamente distintas, ¿no? E incluso hasta contradictorias, ¿no? La persona jurídica puede ir en una línea defensiva en que su responsabilidad o la responsabilidad depende exclusivamente de la persona física y incluso su línea de defensa puede ir perjudicar a la línea de defensa de la persona física, ¿no? Entonces, el nivel de importancia, el nivel de actividad en términos de la defensa en uno y otro escenario varía, ¿no? Porque en el otro accesoria, suplementaria, complementaria, no se le da mucha importancia y en este ámbito se le tiene que dar una importancia, se le tiene que reconocer los mismos derechos, se le reconoce a una persona física. Entonces, eso también hay que tener en cuenta al momento de establecer, ¿no? Ahora, para ya ir avanzando, porque vamos a cumplir una hora me parece, es que, bueno, otra de las cuestiones que también se tenía en cuenta al momento de hablar, por ejemplo, del derecho a la defensa de la persona jurídica, es el tema de la representación de la persona jurídica, ¿no? Y ello genera todo un problema, porque a ver, como les decía, ¿no? Sí, alguien está hablando, creo.
Un momento, doctor, lo verifico un momento. No, señorita, solo los interesantes. Es para que no camine hacia la boda, señor Lasky. Bien. ¿Cuál es su barra de caramelo favorito? Watch McCollum. ¿Quién es primogénita Sí, favorita? alguien parece que ha Un activado su audio. Sí, un momento, por favor. Sí, por favor. Adelante, doctor. Ya, muchas gracias. Pues bien, les decía, hablando justamente del derecho a la defensa, uno de los, en específico, de los parámetros donde también podemos encontrar diferencias en el tema de la representación de la persona jurídica, ¿no? Porque como les decía, puede darse los supuestos en donde las líneas de defensa, tanto de la persona física como de la persona jurídica, diverjan, ambos puedan incluso ir uno en contra del otro, y cabe preguntarnos muchas veces quién debe ser elegido para representar a la persona jurídica, ¿no? Y ello genera problemas de dos tipos, ¿no? Por un lado, hay quienes sostienen que digamos, quienes debe de ser una persona, esa persona tiene que ser el oficial de cumplimiento que se ha establecido al interior de la persona jurídica, y por otro lado, quienes señalan que no debe ser el oficial de cumplimiento de la persona jurídica, sino otro distinto que, digamos, forme parte de la estructura de la persona jurídica, ¿no? Ese es un ámbito de discusión, pero también hay otro ámbito de discusión en donde se discute sobre, digamos, cuáles son los límites para escoger, o los límites que tiene la persona, o el derecho de defensa de la persona jurídica para escoger a la persona que lo va a representar. Si se entiende que no tiene límites, la persona jurídica puede escoger a quien ellos consideren para que lo represente dentro de un proceso penal. Pero ¿qué sucede cuando la persona jurídica está escogiendo a uno de sus directivos, que justamente el Ministerio Público está pensando en llamarlos, pero en calidad de testigo? Recuerden, si usted es el representante de la persona jurídica, en el proceso penal esta persona no puede brindar mayor información, puede acogerse al derecho de silencio y decir, bueno, yo estoy defendiendo a la persona jurídica, no brindo ningún tipo de información, porque el derecho a guardar silencio me ampara, ¿no? Pero eso algunos pueden, o algunos han entendido que puede ser, vamos, mal utilizado por estas personas jurídicas justamente para entorpecer la labor del Ministerio Público, que tiene para llamar a, digamos, la facultad que tiene el Ministerio Público para llamar a quien considere necesario para que se siente en el proceso penal a efectos de brindar un testimonio, ¿no? Ya que estos tienen un conocimiento directo sobre los hechos que son objeto de procesamiento. Entonces, ahí se genera un problema, ¿no? ¿Cuál es el límite? Si es que se puede establecer un límite que se le debe digamos, de poner a la persona jurídica para que elija a sus representantes, ¿no? Puede elegir a quien ella considere dentro de su estructura organizativa o no. O es que está supeditada a que el Ministerio Público no escoja dentro de su estructura organizativa a algunas personas como testigos, ¿no? Independientemente incluso de que estas personas pueden ser imputadas, ¿no? La persona jurídica puede escoger como su representante a alguien que está siendo imputado dentro del mismo proceso penal o no. Entonces son discusiones o son problemas que se tienen que establecer, porque si no se establecen al momento del proceso penal, si no existe una restricción, alguien nos puede decir, ¿no? Como lo que no está prohibido está permitido y lo hacemos. Y si es que puede generar toda una problemática que ya vamos a encontrar en los procesos que vengan, ¿no? Y lo otro, que les decía, que también es una discusión, ¿no? ¿Quién debe representar a la persona? Si es que la persona, si quien representa a la persona jurídica tiene que ser el oficial de cumplimiento, o si bajo ninguna circunstancia tiene que ser el oficial de cumplimiento. Porque recuerden, si estamos hablando de que lo que se tiene que probar dentro de una persona jurídica es la ausencia de mecanismos de control, es decir, una indebida política de control de riesgos, y se entiende que el oficial de cumplimiento está justamente para hacer su labor. El oficial de cumplimiento pierde quizás un poco de imparcialidad, la que se entiende debería de tener, al momento de representar a la persona jurídica en un proceso penal, ¿no? Porque incluso lo que se va a cuestionar en el proceso penal es si este oficial de cumplimiento hizo bien o no hizo bien su trabajo. Y recuerdan que también se está discutiendo sobre el oficial de cumplimiento puede o no asumir alguna forma de responsabilidad penal, ¿no? Por todos los deberes que tenga al interior de una persona jurídica. Entonces, es otra cuestión que también deberíamos de tener en cuenta para la legislación, o para tratar de regularlo, restringiendo algunos de estos espacios, ¿no? Pues bien, ya para ir avanzando, eso por un lado, y por otro lado, que también, independientemente del tema de la representación, como les digo, hay más inquietudes, más problemas que respuestas. Tengo una respuesta particular, básicamente
no es una respuesta, digamos, absoluta, sino que está en función, sobre este problema, ¿no? Que está en función al objeto mismo del proceso penal y, digamos, lo que algunos han denominado como núcleo duro del derecho de defensa, ¿no? Que tendría que también demorarme mucho para explicarlo, ¿no? Lo otro que también es una cuestión digamos, de discusión en el ámbito procesal respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica es el valor que tiene el informe de la SMV, ¿no? Eh, Conforme está regulado, el Ministerio Público no puede, digamos, continuar con la investigación, o la investigación que pueda realizar el Ministerio Público depende exclusivamente de lo que pueda informar la SMV, ¿no? Si el SMV te da un informe positivo respecto a la persona jurídica, entonces el Ministerio Público no puede accionar no puede realizar o ejercitar la acción penal. Entonces, eso ha recibido la crítica en el sentido de que si ya vamos a empezar desde el principio poniéndole trabas a la acción del Ministerio Público respecto de lo que tiene que investigar y lo que no tiene que investigar, haciendo depender esto de un ente enteramente administrativo y más aún si este ente administrativo digamos, responde u obedece a una organización de privados, como es la Superintendencia de Mercado de Valores, que básicamente tiene mayor afinidad con cuestiones privadas o cuestiones empresariales. Entonces, estamos hablando de una norma que a la larga no va a tener mayor efecto, ¿no? Porque este informe de la SMV va a operar más como mecanismo de impunidad y como mecanismo de restricción de la actividad del Ministerio Público, ¿no? Le quitamos al Ministerio Público el ejercicio o la titularidad de la acción penal. Entonces, ahí también habría que plantearnos, ¿no? En términos procesales, ¿esto cómo operaría, no? La ley dice que debe ser una condición sine qua non, un prerequisito. Sin este prerequisito no hay proceso penal. Particularmente pienso que estamos mal ahí, o que estamos equivocados. Porque si bien es cierto para algunos tipos penales, lo que establezca una entidad administrativa técnica es válido, por ejemplo, en los delitos ambientales, ¿no? ¿Quién establece si es que hubo o no hubo un mínimo, un máximo o sea, se venció o no se venció un límite máximo permisivo, ¿no? O sea, eso no lo puede hacer el Ministerio Público por sí solo, ¿no? Son cuestiones que no se valoran. Lo tiene que hacer la OFAC, decir, ¿sabe qué? Aquí se vulneró esto, no se vulneró aquello, ¿no? Pero en cambio, si tenemos en cuenta que el objeto del proceso penal de la persona jurídica está en función a el hecho propio, está en función a investigar si en la propia organización, digamos, ha habido una cultura de control de riesgos, o si por su defecto quizás no han existido esta cultura de control de riesgos o estos mecanismos de control de riesgos. Entonces estamos hablando más de situaciones valorativas, más que de cuestiones objetivas, ¿no? Porque, ah, ya les digo, ¿no? Un simple certificado o una simple firma no puede opacar la actividad o no puede negar la actividad del Ministerio Público para probar si es que este programa de cumplimiento o este compliance al interior de una persona jurídica se cumplía, era eficaz o no era eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que particularmente ahí está mal esa forma de regular, ¿no? Porque entorpece el trabajo del Ministerio Público, uno, y dos, porque si nos atendemos digamos, al contenido del informe, pues, sería un contenido sobre el cual, digamos, el informe administrativo de la SMV o la naturaleza administrativa de ese informe no podría tener en cuenta lo que debe tener en cuenta, o las consideraciones penales que se deben de tener en cuenta, y que estas son funciones exclusivas, y no solamente exclusivas, ¿no? Sino que son, digamos, cuestiones sobre las cuales el Ministerio Público está más familiarizado y puede identificar cuando algo tiene un contenido penal y cuando no, a diferencia de lo que pueda hacer un ente administrativo, que sobre temas penales no tiene mayor familiaridad. Entonces, ahí también eso es otro tema sobre el cual tiene que hacerse algún tipo de incidencia, ¿no? A efectos de que no estemos ante una norma sustantiva muerta por, digamos, entorpecimientos procesales, ¿no? Y otra cuestión, y ya con esto me parece que vamos terminando, es el tema del compliance y prueba penal, ¿no? ¿Quién tiene que probar el compliance penal? Si lo tiene que probar el Ministerio Público, si lo tiene que probar la empresa, ¿no? Y ello porque, digamos, en la ley tal y como está regulado, el tener un programa de cumplimiento es una causa de exculpación de la responsabilidad penal, ¿no? Independientemente de que no vayamos a discutir si es que este compliance elimina el injusto, elimina la antijuricidad, o elimina la culpabilidad, o su efecto es un mecanismo de merecimiento de pena.
Independientemente de dónde podemos ubicarlo en el ámbito de la teoría del delito para establecer la responsabilidad penal, la pregunta es quién prueba quién tiene que probar el compliance, ¿no? Hay quienes dicen que, bueno, como la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que probar que el programa de cumplimiento, el programa de cumplimiento que tiene una determinada institución no se ejecutaba, no se cumplía, y solo así puede decirse que está probando la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Y hay quienes dicen que no, como el programa de cumplimiento, quien tiene mayores posibilidades logísticas, quien tiene mayor conocimiento del mismo es la persona jurídica, quien tiene que probar en un proceso penal que el programa de cumplimiento funcionaba, es la persona jurídica, y solo así podría evitar una sanción. Entonces eso genera problemas. ¿Qué tipo de problemas? En principio, si asumimos la primera posición, le estamos diciendo al Ministerio Público que pruebe o sea, que pruebe algo negativo. O sea, él tiene que probar que no fue un programa, digamos, que se ejecutaba. Algunos dicen, ya, pero ¿cómo pruebas algo negativo, no? ¿No es que acaso solamente se prueban cuestiones positivas? Entonces, alguien puede plantear ese tipo de inquietudes, ¿no? Y por otro lado, quienes asumen la otra posición, bueno, reciben las críticas del tipo de, ya, está bien, tú tienes que probarlo, pero ¿por qué tú tienes que probarlo, no? O sea, en última instancia, en un proceso penal contra persona jurídica, basta que el Ministerio Público diga, yo le voy a imputar a este la responsabilidad penal, y ya que venga él a defenderse. O sea, no es que el Ministerio Público tiene que buscar los elementos, o los elementos digamos, de convicción en el ámbito, en la etapa de investigación, o los elementos o los medios de prueba, ya cuando estemos hablando de juicio, para establecer la responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, también eso es otra discusión que en el ámbito procesal se está teniendo, y sobre la cual no se ha desarrollado, no se ha zanjado aún una línea, ¿no? Y estos problemas y más, o sea, en el ámbito de los aspectos procesales de la responsabilidad de la persona jurídica, estos no son los únicos problemas, tenemos muchos más problemas que van a ir apareciendo a medida que esta institución se vaya utilizando, se vaya poniendo en práctica, ¿no? Pero como les digo, ya está la ley vigente de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No es la primera vez que intentamos imponer una sanción a una persona jurídica en un proceso penal. Ya lo hicimos con las consecuencias accesorias en el Código del 91, una institución que no tuvo mayor trascendencia por su poco impacto, por su poco empleo en la jurisprudencia nacional, y que, bueno, dentro de las causas de ello podemos encontrar causas que van desde la academia, digamos, del poco interés que le puso la Academia Nacional, así como yo creo que es la fundamental, la ausencia de mecanismos procesales que permitieron que se pueda aplicar esta institución, ¿no? Y ahora que estamos ante una nueva forma de responsabilidad de las personas jurídicas, también ahora sí hay que preocuparnos por esos mecanismos procesales que nos permitan, vamos, viabilizar esta institución que vamos, ¿no? Que es nueva para algunos, ¿no? Que es la responsabilidad penal de la persona jurídica, que, como digo, algunos todavía cuestionan que sean responsabilidades penales propiamente dichas, ¿no? Y yo todavía tengo ahí algunas ligeras dudas, pero que espero podamos discutir en otra oportunidad, o en su defecto más adelante se pueda conciliar un poco la doctrina. Yo creo que con todo esto sería mi participación. Creo que estuve participando una hora, tiempo suficiente sugerido académicamente para poder desarrollar una videoconferencia, ¿no? Eso sería todo. No sé si el moderador está presente. Sí, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco por su excelente disertación. A continuación, vamos a recoger algunas preguntas a través de nuestras redes y también a través de nuestro chat del Zoom, que como lo hemos dicho al inicio, mientras las personas puedan escribir al chat, les voy a ir a hacer una pregunta que nos llega a través de nuestras redes. Dice, la persona jurídica se refiere a un conjunto de personas, dice, ¿tendría que involucrarse a todos en el proceso como imputados? ¿Y cuáles serían las sanciones individuales? No, es que hay dos formas de responsabilidad, ¿no? Hay responsabilidad de empresa, o sea, responsabilidad de la persona jurídica, y hay responsabilidad al interior de la empresa. O
sería cuando estamos hablando de responsabilidad de las personas físicas, ¿no? La responsabilidad de empresa básicamente se regula por todo esto que estamos ahora estableciendo, ¿no? Que puede ser consecuencias accesorias o puede ser bajo la figura de la responsabilidad administrativa, como dice la ley, de la persona jurídica. Tienen sus propios mecanismos de imputación, pero la responsabilidad de las personas físicas se rigen también por sus propios mecanismos de imputación, que básicamente son los de la imputación objetiva, ¿no? Ahora, cuando hablamos de responsabilidad o responsabilidad penal en ámbitos empresariales, debemos de tener en cuenta que también se puede recurrir al artículo 27 del Código Penal, ¿no? Que es el famoso actuar en lugar de otro, que la responsabilidad de las personas jurídicas normalmente la asumían los representantes de la misma, ¿no? Entonces, hay que también desarrollar todo un capítulo que nos permita ver cómo conjugamos el artículo 27, el actuar en lugar del otro, que era básicamente decirnos, si es que alguien cometió un delito medioambiental, poniendo un ejemplo, ¿no? Si es que, digamos, se comete un delito medioambiental o se vulnera el medio ambiente, es una minera, pero como obviamente no se le puede sancionar penalmente a la minera, se acudía a la fórmula del artículo 27, el autor en lugar de otro, y se sancionaba al representante, a un representante de la minera, ¿no? Ahí ha habido toda una discusión sobre si ese representante puede ser el representante general o tiene que ser un representante específico. La Corte Suprema ya ha tomado una posición al respecto, pero se acudía a esa figura, se sancionaba a la persona física, que eran normalmente sus representantes, y a la persona jurídica se la dejaba de lado, porque incluso por ahí no se le aplicaba la figura de las consecuencias accesorias, independientemente de la reparación civil, a la cual sí estaba obligado obviamente la persona jurídica, ¿no? Entonces, hay distintos mecanismos de sanción cuando hablamos de este tipo de fenómenos, o sea, cuando hay una empresa presente o vinculada al hecho delictivo, que implica la responsabilidad misma de la empresa, bajo esto que ahora les acabo de decir, o si estamos hablando de personas al interior de la empresa, se tienen que utilizar obviamente los criterios de imputación clásicos que nosotros conocemos, ¿no? La imputación objetiva, y en donde normalmente se puede acudir a la figura del artículo 27, del actuar en lugar del otro, que son los órganos de representación, ¿no? Y por ahí también se habla mucho de la figura de la posición de garante, ¿no? Del empresario, o en su defecto de algunos mandos medios o inferiores que acuden al interior de una persona jurídica. No, no sé si me he explicado, porque esto es un tema muy complejo, porque como usted dice, ¿no? Una persona colectiva, una persona jurídica es colectiva, y se puede hablar de distintas formas de imputación, pero las que en principio tenemos que aplicar es artículo 27, actuar en lugar de otro, formas clásicas de imputación, digamos, contra una persona física, sin la necesidad de acudir al actor en lugar del otro, o esta forma de responsabilidad de la persona jurídica, que sería una responsabilidad autónoma de la persona jurídica, ¿no? Eso sería mi respuesta. En la segunda pregunta que nos hacen llegar es, dice, ¿cómo se puede enfrentar al establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica como sujeto pasible de recibir una sanción pecuniaria? Mira, su pregunta me da pie a hacer una observación respecto de esta ley de esta nueva ley de responsabilidad personal jurídica, ¿no? La cuestión es la siguiente. A ver, hablando ya del sistema de sanciones o sistema de penas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las consecuencias accesorias en el ámbito que se regula el 104, 105, o sea, multa, inhabilitación, suspensión, disolución, de las consecuencias que se están estableciendo con esta ley de la responsabilidad personal jurídica? Básicamente son las mismas. O sea, en esencia estamos ante un mismo escenario, no puede haber multa, multa aquí, multa allá, inhabilitación aquí, inhabilitación allá, disolución aquí, disolución allá. Entonces, ¿cuál es el, digamos, qué efecto, si entendemos que la pena tiene un efecto disuasivo, si aceptamos que la pena parte de un efecto disuasivo, ¿cuál es el efecto disuasivo que puede tener esta responsabilidad de la persona jurídica si es que las consecuencias que va a recibir básicamente ya estaban vigentes bajo la figura de las consecuencias accesorias, ¿no? Algunos dirán, no, es que no es lo mismo que te digan que vas a recibir una sanción administrativa como se la concedía a las consecuencias accesorias, independientemente de lo que haya dicho el acuerdo plenario, que dijo que son sanciones penales especiales
y esas cosas que la doctrina nunca estuvo de acuerdo, ¿ya? Pero, digamos, nos genera ese problema o esa pregunta, ¿no? ¿Cómo combatimos, o sea, qué efecto disuasivo puede tener esta nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de la responsabilidad de las consecuencias accesorias si las sanciones son las mismas? Obviamente ninguno, incluso puede generar hasta problemas en el ámbito aplicativo. Si tú fueras Ministerio Público y tanto por uno y otro camino vas a obtener de la persona jurídica lo mismo, ¿cuál eliges? Vas a elegir aquello que te sea más sencillo, ¿no? Probar. En uno puedes tener a la persona jurídica con sus propios derechos, o sea, el ámbito, digamos, de conflicto va a ser mayor porque se le va a reconocer a la persona jurídica como un ente, digamos, en igualdad de derechos que la persona física. ¿Ya? Incluso entra a tallar todo el aspecto del compliance. Si tuvo el compliance, bueno, pues no hay responsabilidad, ¿no? Pero en cambio en las consecuencias accesorias donde no está regulado el compliance puede ser mucho más sencillo. Y el fiscal puede decir, bueno, en un lado me pueden poner el tema del compliance y vamos a hablar del compliance, que como objeto procesal puede ser un papeleo inmenso. Pero por otro lado, las consecuencias accesorias no me presenta ese tipo de dificultades. Digamos, las consecuencias son las mismas. Me voy por las consecuencias accesorias. O sea, dejo de lado esta figura. Entonces, no tendría ningún, ningún tipo de diferencia entre ir entre uno y otro lado, más allá de las diferencias de carácter procesal y de dificultad en uno y otro sentido, ¿no? Eso para empezar. Pero ya yendo al ámbito concreto de su pregunta, que viene a ser el tema de cómo se puede, digamos, combatir la criminalidad de empresas si estamos apelando a sanciones pecuniarias. Bueno, sí, es una gran pregunta, pero no solamente existe una pena de multa, ¿no? Sino también existen otro tipo de penas, como por la pena más grave que viene a ser la disolución. Entonces, es que una empresa que, digamos, representa un perfil de criminalidad mucho más marcado, obviamente no se le va, o el hecho que cometió no es algo sencillo, obviamente no se le va a imputar una sanción de multa, porque a veces puede ser no puede generar el efecto que se busca con una sanción penal, ¿no? Y aquí no quiero entrar a tallar en las teorías de la pena, porque algunos hablan de fidelidad al derecho, de mantenimiento de vigencia de las normas y todo lo demás, pero yo entiendo que al no ser la pena, digamos, una multa, la única pena, que se pueden acudir a otras penas y todo ello dependerá de la magnitud del hecho cometido, el juez puede optar por una y otra, ¿no? La pena puede estar solamente en función a hechos simples o sencillos, ¿no? Por ahí podríamos zanjar el asunto. Además que normalmente nosotros estamos acostumbrados a entender a la pena como un mecanismo que debe tener una consecuencia aflictiva en el sujeto, en la persona. Y si no tiene esa consecuencia aflictiva, pues no funciona como pena. Y entienden que las penas multas no tienen esa consecuencia aflictiva, ¿no? Ese dolor que debería de sentir el, el imputado o el responsable penalmente, ¿no? Yo creo que esa concepción también deberíamos ir dejándola poco a poco de lado, ¿no? Una pena no necesariamente tiene que causarte dolor o aflicción en el sujeto que la recibe, ¿no? Basta con que quizás nos sometamos a una teoría utilitarista en la que salga perjudicado o que la persona jurídica no obtenga ningún tipo de beneficios con el hecho ilícito que ha cometido y sino por el efecto obtenga simplemente consecuencias negativas, ¿no? Costo-beneficio y no tanto dolor, placer, que es otra lógica o es otra óptica sobre el tipo de las sanciones, ¿no? Eso sería básicamente mi respuesta. De acuerdo. También nos hacen una pregunta. Esta pregunta es, digamos, una pregunta compuesta en realidad. Nos dice, en su experiencia, ¿conoce alguna sentencia penal a una persona jurídica en el Perú? No, no. Y si es posible sentenciar reparación civil sin pena a una persona jurídica. Mm. A ver, el Perú, les digo, no es una norma que recién está vigente desde el año pasado, 2019. La norma es del 2018, pero entró en vigencia el 2019, así que esto todavía es algo que tiene para rato. No vamos a tener experiencias de esta naturaleza aquí. En donde sí hay experiencias, ya es en el ámbito internacional. En España ya hay sentencias de esta naturaleza, ¿no? Sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahí todavía está en discusión sobre cuál es digamos, la teoría de la responsabilidad penal que se está aplicando, no es una teoría por el hecho propio, es una teoría por, digamos, de heteroresponsabilidad. Ya, ahora, sobre lo otro, en el tema de la responsabilidad civil, sin
sin determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica, bueno, es que eso ya no depende tanto de estas figuras, eso está regulado por el Código Procesal Penal, ¿no? El Código Procesal Penal te establece que se te puede imponer en un proceso penal una reparación civil sin la necesidad de que se te imponga una responsabilidad penal. Entonces, bajo esa misma lógica, aquí también se puede establecer lo mismo, ¿no? O sea, puede haber un proceso penal contra una persona jurídica, pero a lo largo del proceso no se llega a probar, digamos, los requisitos para establecer esa responsabilidad, pero sí se llega a probar que la actividad de la empresa ha tenido una consecuencia de dañosidad en términos civiles, se le tiene que imponer esa reparación civil, ¿no? No habría ningún problema. Pero eso ya no tanto bajo este esquema, ¿no? Eso ya está en función al esquema de lo que ha establecido el propio código procesal, ¿no? Que se puede en un proceso penal establecer la reparación civil sin que se haya establecido como condición previa una responsabilidad penal. Eso sería todo. ¿Aló? ¿No está? Creo que se fue el moderador. ¿Se fue el moderador? ¿Me parece? ¿Aló? 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 ¿No hay? ¿Nadie? Bueno, no sé qué ha pasado, espero que las personas que todavía estén manteniéndose, me parece que tendría que dar mis palabras finales porque no estoy viendo el Buenas. Facebook y puedo dar preguntas. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Fioel? Sí, te escucho, te escucho. Ya, sí, disculpa, no sé qué pasó con el moderador, pero la pregunta última sería, si una empresa que no ha prevenido los riesgos sanitarios es responsable penalmente en el marco del contexto de la pandemia, bueno, y con eso concluiremos el evento. ¿Me No, escuchas, no, Joel? no escuché bien. Doctor Joel, una empresa que no ha prevenido los riesgos sanitarios es responsable Aló, penalmente en se el marco escucha del... entrecortado, pero a ver si te entendían. Te escucho entrecortado, pero me parece que puedo darle Joel, lógica a la doctor pregunta. Joel, ¿me escucha? Disculpe. Sí, Consecuencias, doctor. medidas sanitarias, creo que dijiste. Sí, una empresa que no ha previsto los riesgos sanitarios es responsable penalmente en el marco del contexto de la pandemia. Riesgos sanitarios. En el marco del contexto de la pandemia es responsable penalmente. La empresa en sí no. ¿Por qué? Porque ya les digo, ¿no? Esta ley todavía está, digamos, la aplicación de sus consecuencias está restringida aún a pocos tipos penales, ¿no? Como es delitos de minería ilegal, delitos vinculados al narcotráfico, lavado de activos, delitos de corrupción, la nacional como la internacional como la local, ¿no? Entonces, delitos de esa naturaleza todavía no está contemplado como supuestos de hechos para establecer una responsabilidad, ¿no? Ahí, en ese tipo de casos, de lo que se tiene que hablar estaría en función a lo que les haga otro, uno, y dos, sobre todo, hacer un desarrollo de las posiciones de garante, ¿no? Si es que hubo ahí posición de garante o no, y la figura de los tipos penales de comisión por omisión, ¿no? Entonces, ya es otro marco de imputación distinto al marco de imputación sobre el cual hemos estado hablando aquí, que también es complejo, incluso quizás más complejo todavía que ¿no? Sí, eso me parece que eso sería todo, ¿cierto? Hola, doctor. Sí, ¿qué tal? Me parece que tuviste un Sí, pequeño problema. disculpa, doctor, un inconveniente con la transmisión. Sí, no te Eh, preocupes. Le reitero el agradecimiento, con esto iríamos finalizando ya. Sí. Le reitero el agradecimiento por su aceptación a la ponencia. Asimismo, estoy seguro que ha sido de muchísima utilidad para los estudiosos del derecho, ¿no? Y sería agradecerles también a los participantes, invitarles al evento que se va a realizar el día sábado 13. Eh, Sin otro en particular, le agradezco, doctor, y a todos los participantes. Daríamos por finalizado el evento. Muchísimas Ok. gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Con permiso.